¿Alguna vez has dicho o te han dicho, controla tus emociones? Desde que soy niña escuché constantemente esta frase y quiero compartirte por qué no debemos decirle esto a nuestros hijos, explicarte los perjuicios de decírselos y decirte qué sí podemos hacer en su lugar, para que nuestros hijos aprendan a conocerse y obtengan el mejor provecho de su mundo emocional. Bienvenida a Ludovalía Channel. Soy Valesca Lisset, mamá y especialista en trabajo emocional con preadolescentes y adolescentes. Y platícame un poquito más de ti. Por favor, cuéntame en los comentarios. ¿Te ha pasado alguna vez que tu hijo está enojado, enojada y se desborda emocionalmente? Y peor aún, si además lo hace en público y la única salida que encuentras es decirle, cálmate por favor, controla ya esas emociones. ¿Te ha pasado alguna vez algo similar? Cuéntame tus experiencias. ¿Qué has vivido con tu hijo o tu hija? Y bueno, hoy quiero decirte por qué no sirve de nada enseñar a nuestros hijos a controlar sus emociones. Es muy común, cuando hablamos del tema de emociones, usar la palabra control. He escuchado muchas veces el concepto de controla tus emociones. Inclusive cuando trabajo en los talleres con los chicos, les resulta muy difícil cambiar la idea de controlar. Y aunque entiendo de dónde viene este concepto, más que ayudar al proceso que sucede naturalmente cuando sentimos una emoción, puedo hacerlo más complicado. Y déjame explicarte el porqué. Empecemos hablando del significado de la palabra controlar. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua, controlar es ejercer dominio sobre algo o alguien, y comúnmente se entiende como algo que vas a detener. ¿Para qué? Para que no se salga de ciertos parámetros. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y bueno, lo que busca es evitar que algo suceda. Sin embargo, cuando hablamos del tema de emociones, realmente no podemos evitar la emoción que nos causa esa situación que estamos viviendo. Y generalmente cuando elegimos controlarlas, es decir, no emitir una respuesta ante lo que sentimos, lo que estamos haciendo es acumular esas emociones y tarde o temprano tendrán repercusiones, ya sea en los demás si llegamos a estallar, porque tendremos conflictos constantes, o en nosotras si decidimos implotar, porque quizá puede empezar a afectarse nuestra salud. En algunos de mis videos me han preguntado si realmente yo puedo ayudar a los chicos a sacar provecho de sus emociones y a que dejen de confrontarse constantemente en casa con sus padres. Y déjame compartirte que la mejor forma en la que yo puedo ayudarles es en mi taller Emociones en Acción, en el que trabajo directamente con los chicos y además te explico a ti cómo hacerlo en casa. Si quieres conocer más, visita mi página web, es www.ludovalia.com. En la parte de cursos y talleres encontrarás información sobre el taller Emociones en Acción y ahí podré ayudarte con mayores herramientas. Y sigamos con el tema. ¿Te ha pasado que por controlarte ante ciertas situaciones complicadas, que a lo mejor viviste en casa con tu pareja y en el trabajo, terminas explotando con tus hijos por la mínima situación? O a lo mejor al revés, tuviste un día complicado en el trabajo y con tus hijos y de pronto con quien estallas es con tu pareja ante cualquier cosa que te dice. ¿Te sientes identificada? ¿Te ha sucedido? Déjame explicarte un poquito por qué sucede y cómo es que esto repercute a nuestros hijos también. Muchas veces como mamás tenemos la costumbre de controlar o no expresar nuestras emociones. Esto puede deberse a la educación en casa, ¿no? Cuando éramos niñas, quizá te pasó como a mí, que constantemente te decían, pues cálmate, contrólate, o de alguna u otra forma te pasaban ese mensaje. Y entonces aprendimos a reprimir, a no expresarlo inmediatamente porque esto podía causar ciertos problemas o circunstancias no tan favorables. Y por ende, muchas veces enseñamos a nuestros hijos a hacer lo mismo. Y puede ser que de pronto no se los enseñes literalmente diciéndoles lo mismo. Sin embargo, existe algo que se llama neuronas espejo. Y cuando nosotras tendemos a actuar de esta manera, nuestros hijos tienden a imitarlo naturalmente. Así que puede ser probable que ambos, tanto tú como tus hijos, estén envueltos un poco en esta situación. ¿Y qué pasa cuando estamos envueltos en esta situación del control constante de nuestras emociones? Bueno, pues lo que sucede es que podemos estarlas acumulando tanto que nos volvemos, haz de cuenta que como un volcán. Un volcán que ante cada situación empieza a ebullicionar un poquito más, un poquito más, un poquito más. Pero eso que causa que cuando ya estás de arriba, de forma inesperada, puede estallar muy fuertemente. ¿Por qué? Porque ya trae mucha presión acumulada y ¡pum!
desborda y desparrama por todos lados, ¿sale? En vez de quizá poder ir echando pequeñas fumarolas constantes, ¿no? Ya te platicaré más adelante a qué me refiero con esto. Y bueno, ¿cómo puedes evaluar si quizá estás sucediendo en casa que tus hijos controlan mucho sus emociones o quizá hasta tú lo estás haciendo? Bueno, puedes estar viendo que quizá tu hijo o tu hija tiende a confundir o generalizar sus emociones. ¿Y a qué me refiero con esto? De pronto resulta que todo le enoja. Ante cualquier situación que sucede, sin importar de qué tipo sea, se enoja constantemente. O a lo mejor de todo llora. Aunque sea una situación de enojo, resulta que lo expresa con llanto. O es de risa y con llanto, ¿sabes? Generaliza. O a lo mejor al revés, todo le da risa. De pronto es una situación complicada o de frustración y demás, y en vez de expresar esa emoción, se ríe constantemente. Ante el problema se ríe y a lo mejor de pronto eso ya le está causando situaciones más complicadas. A eso me refiero con que ya está confundiendo o generalizando sus emociones. Es decir, toma una misma reacción ante diferentes circunstancias, ¿sale? Si estás notando eso, es probable que ya tengan muy interiorizado la parte de controlar. ¿O qué otra cosa puede suceder? Bueno, cuando nuestros hijos tienden a ir hacia adentro, a interiorizar más, de pronto, cuando no logran controlar cierta emoción, pueden llegar a sentirse culpables, como si hubiera algo de malo en sentir emociones, que realmente todas las emociones son necesarias para la vida. Y bueno, entonces me preguntarás, ¿qué sí puedo hacer para que las emociones no se desborden? Porque sí se vuelve un problema cuando se desbordan. Bueno, pues aquí te ve el secreto. El secreto está en enseñarle a manejarlas. Sí, manejarlas. ¿Y qué significa eso? Bueno, el significado de acuerdo a la Real Academia de la Lengua es emplear o tratar una cosa con un fin determinado. Es decir, que lo más importante es que tu hijo o tu hija aprenda a escuchar lo que su emoción viene a decirle. Y una vez que lo escucha, pueda comunicarlo para que tome la acción que está necesitando de fondo. Es decir, lo que va a hacer tu hijo o tu hija es usar su emoción para el fin determinado que viene a decirle, ¿sale? No reacciona, sino simplemente la usa en su favor. ¿Para qué? ¿Para qué sirve aprender a manejar las emociones? Bueno, es muy valioso porque cuando tu hijo o tu hija aprende a manejar sus emociones, va a aprender a escucharse a sí mismo. Va a poder traducir en palabras sus emociones. Va a poder tomar acciones asertivas con base en la emoción que llega. Y con esto no va a acumularlas. Es como te decía en el ejemplo del volcán, ¿sale? Claro que van a haber situaciones de vida constantemente y esto creo que hace es que de pronto empiecen a subir, pero si en cuanto sube yo logro atenderla, hacerle caso y hago que baje o que expulse una pequeña fumarola, es decir, lo expreso adecuadamente, entonces va a bajar y ya no tiende a acumularse. Eso es tomar acciones asertivas con base en lo que la emoción viene a decirme, ¿sale? Y bueno, también que es importante, no estamos exentos de los desbordes emocionales, y menos tu hijo o tu hija que apenas está aprendiendo del tema, estarás de acuerdo conmigo, ¿verdad? En caso de un desborde emocional, es importante que sepa qué hacer, es decir, va a controlar su reacción. Y aquí regresamos al tema de control, ¿te acuerdas? Bueno, muchas veces lo que a lo mejor en casa trataban de decirnos, o a lo mejor tú has tratado de decirle a tu hijo o a tu hija, es controla tu reacción, es decir, la reacción es la que te mete en problemas. ¿A qué me refiero con esto? Si de pronto yo me siento muy enojada por algo que pasó, a lo mejor alguien me estaba moleste, y de pronto ya me enojo y reacciono y ¡pum! Le doy un puñetazo, ¡ah! Eso seguro me va a meter en problemas. Esa es una reacción. Sin embargo, ¿qué es manejar mi emoción? Manejar mi emoción es saber que ya estoy cansada, que estoy harta, que necesito poner un límite al que me está haciendo así, pero lo expreso mi verdadera necesidad, es decir, alto, detente y ya sea que ponga yo el alto y si no es suficiente, bueno, busco a una autoridad para que ponga ese alto. Esta es la clave para que tu hijo o tu hija pueda accionar en vez de reaccionar ante sus emociones. ¿Cómo ves? ¿Te suena mejor? Entonces, te invito a que a partir de ahora puedas usar este nuevo lenguaje, es decir, ya no es controla tus emociones, es maneja tu emoción hacia ese fin que estás necesitando. ¿Qué te parece? Compárteme en los comentarios. ¿Te parece interesante? ¿Te suena el concepto? ¿Te gustaría conocer más?
Bueno, como puedes ver, este es un proceso que requiere de ciertos pasos y acompañamiento. No basta con la voluntad. Enseñar a nuestros hijos a manejar sus emociones en vez de controlarlas les permite desarrollarse de manera más segura y plena. Si te gustaría profundizar en cómo apoyar a tu hijo o a tu hija en este proceso, te invito a visitar mi página web www.ludovalía.com. Ahí podrás conocer más sobre mi taller Emociones en Acción. Este taller es un espacio diseñado para que tu hijo o tu hija aprenda herramientas clave para manejar sus desafíos emocionales cotidianos, viviendo así sus emociones con mayor confianza y plenitud. Y por supuesto que esto va a mejorar la relación en casa. ¿Por qué? Porque se van a reducir los conflictos, pues tú también vas a aprender de ciertas herramientas con las cuales puedes acompañarles en su día a día. Gracias por acompañarme en este video. Y no olvides suscribirte para más contenido que te ayude a conectar y acompañar a tu hijo o tu hija de una manera más consciente y efectiva. Nos vemos en mi próximo video. Bye bye.